Bienvenidos a Ispa Surfing. Quédate para ver una de las mejores tablas de Danman, la Twice Baked. La Twice Baked es una actualización de la Baked Potato, un modelo que en su momento fue de los mejores para surfear olas pequeñas, porque tenemos un montón de volumen concentrado en un tamaño muy chico. Una elección para el surfista intermedio habitual que no quiere coger un longboard o un corcho y quiere practicar sus maniobras en olas muy planas y con muy poca fuerza. 5,7, 22 y 1 octavo, 2 y 5 octavos, 38,6 litros, súper gorda. Bueno, como siempre me gusta empezar poniéndome la tabla debajo del brazo. Ya veo que es muy gruesa y que cuesta que me entre en toda la longitud de mi brazo, con lo cual sé que es muy ancha. Y vamos a tocar por debajo de la tabla para sentir los contornos del bottom. Una V, noto aquí un doble cóncavo dentro de un cóncavo. Y aquí puede que haya algo que luego confirmaremos. También, como siempre, muy importante mirar el contorno. Ya me puedo llevar una idea también del tipo de ola en el que va a ir mejor esta tabla. Y para los contornos tenemos que tener en cuenta las propiedades del agua, que son dos, la cohesión y la adhesión. Es decir, que el agua tiende a pegarse entre sí y a pegarse a las cosas. ¿Por qué nos beneficia tanto en olas pequeñas y con poca pendiente un contorno tan recto? Si nos imaginamos una tabla mucho más elíptica, conforme está bajando la pared de la ola y vemos la curvatura que tiene, cuanto más cerrada sea la curvatura, más se va a pegar ese agua y va a tender a traccionar de ella para que se vaya moviendo por arriba y para abajo en la ola. Mientras que si tenemos un contorno con unos cantos bastante paralelos, la ola va a tender más a ir recto y a coger más inercia y más velocidad. Va a tener menos tracción por parte del agua. Ese contorno con los cantos tan paralelos nos viene muy bien en este tipo de tablas, porque no vamos a estar surfeando olas verticales, sino que vamos a surfear olas muy planas. Y en las olas más planas lo que nos hace falta realmente es ser capaces de aguantar sin que la tabla se nos frene ni tengamos mucha resistencia al paso del agua, sino poder ir recto, 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 bombear un poco y aguantar, y cuando se presente una sección y tengamos la suerte de poder atacarla, pues intentar hacer una maniobra en el labio. Podemos observar también cómo en el tail, que por cierto es un squash tail, podemos ver que hay un cambio de ángulo muy cerrado. ¿Esto qué implica? Que cuando el agua vaya discurriendo por aquí y nosotros pisemos en el tail, aquí hay un ángulo tan cerrado, un cambio de ángulo tan fuerte, que va a ser un punto del cual podremos girar y del cual podremos sacar las quillas también del agua. Tenemos mucho volumen por debajo del pecho, como ya vimos con la Happy Everyday, que nos va a permitir remar mucho mejor porque tenemos mucha más flotabilidad en la zona del pecho, que es donde estamos apoyados para remar. El rocker de la tabla, es decir, cómo de curvada está, es muy poquito. Es más, si nos fijamos, el rocker de entrada, que es por donde entra el agua, el rocker en el nose, es muy poco pronunciado. Y el cóncavo en el tail también es muy poco pronunciado. ¿Para qué? Para que la mayoría de la tabla esté siempre en contacto con el agua y eso nos da un poco más de flotabilidad. Vamos a tener más inercia a la hora de remar. El grosor, que en 5/7 es de 2 y 5 octavos, lo apreciamos en su máxima expresión en la mitad de la tabla. Estamos concentrando mucho volumen en el centro de la tabla, lo cual nos va a dar mucha estabilidad y mucha remada. ¿Que nos interesa para qué? Pues para poder coger más olas en general en una sesión. Que una ola que no tenga fuerza nos lleve sin necesidad de que nosotros estemos remando con tanta fuerza. Sin embargo, podemos ver cómo el grosor de la tabla no se extiende hasta los cantos, sino que empieza a refinarse cuando faltan unos 10 centímetros, para que la superficie que está en contacto con la pared de la ola sea mucho más fina y tengamos mucha mejor adherencia y mayor maniobrabilidad. A nivel del nose, a partir de aquí tenemos una V, que independientemente de ser una V, tiene un par de cóncavos hacia cada dirección, hacia cada lado, y que se mantiene, todavía sigue habiendo una V, con un doble cóncavo igualmente, sigue habiendo una V, hasta aproximadamente el tercio superior de la tabla. ¿Y para qué nos sirve una V en este tipo de tabla? Pues teniendo en cuenta que el rocker es extremadamente plano, que no tiene apenas rocker en el nose, la V lo que pretende hacer es lo mismo que hacen en las lanchas y en los barcos, que es evitar que se nos clave ese nose desplazando el agua hacia los lados cuando estamos remando. Va a ser muy difícil hincar el nose de esta tabla cuando estemos remando, lo cual nos va a ayudar a coger también más olas. Como ayuda adicional, si tenemos olas bacheadas por las condiciones que haya en las que pueda haber mucho viento, también esta V ayuda a romper
esos baches por los que vamos a ir pasando y a desplazar el agua directamente, canalizarla hacia los dos cóncavos que ya empiezan directamente aquí arriba. A partir de este tercio superior y directamente siguiendo a lo largo de toda la tabla hay un cóncavo muy exagerado que tiene doble cóncavo dentro. Se prolonga prácticamente hasta la quilla trasera y en la quilla trasera vuelve a formarse una V hasta el final de la tabla con otro doble cóncavo dentro. Y es que el doble cóncavo en esta tabla es súper exagerado. Se puede ver como prácticamente tiene una columna vertebral esta tabla. Ya lo hemos comprobado en el review anterior de la Happy Everyday, que un doble cóncavo dentro de un single, ¿para qué nos sirve? Pues en principio el cóncavo simple atrapa ese agua y la canaliza a lo largo de toda la tabla, y lo que hace el doble cóncavo es canalizarla hacia los dos laterales o hacia las quillas. Además, nos sirve mucho en una tabla muy ancha porque realmente cuando estamos pisando con el peso en un solo lateral discurriendo una pared, se nos divide el ancho prácticamente en dos y vamos a estar surfeando primero de esta mitad de la tabla y cuando queramos girar y apoyar el otro canto, se nos va a apoyar la otra mitad de la tabla, con lo cual tenemos muchísima proyección y muchísima velocidad en olas que realmente no nos dan esa potencia, que es todo gracias a esta tabla. Por lo tanto, Danman en la Firewire Twice Baked, para compensar por todo ese ancho de la tabla, que lo que nos aporta es mucho volumen y mucha flotabilidad, además de estabilidad, lo que hace es poner dos cóncavos, uno a cada lado, dentro de un cóncavo entero. Vamos a sentir que esta tabla es mucho más maniobrable de lo que sería una tabla con este ancho sin que tuviese estos contornos en el bottom. A nivel del tail final, no se va a apreciar en la cámara, pero lo que se puede ver es otra V. La V empieza directamente donde está la quilla trasera. Cuando tengamos el pie trasero colocado en el tailpad bien atrás, vamos a estar pisando directamente sobre esa V. Danman la ha colocado precisamente a nivel de la quilla trasera para que sea el punto que entra primero en contacto con el agua. Entonces, como os podemos imaginar, que la tabla se va a comportar como un columpio. Cuando estemos pisando en el tail va a ser súper reactiva porque va a estar siempre balanceándose de un lado al otro de esta V, que es lo que vamos a sentir surfeando esta tabla. Cuando estemos surfeando una ola que es muy plana, para lo cual está diseñada esta tabla, tenemos el pie delantero a mitad de la tabla, donde está justo el doble cóncavo, y vamos a sentir cómo vamos adquiriendo cada vez más proyección, pero a la vez, si tenemos el pie puesto justo atrás en el tailpad, como podemos ver que es un tail muy refinado y que a la vez tiene esa V, vamos a estar constantemente sintiendo que la tabla está balanceándose de un lado al otro. Por lo tanto, con una ola muy plana vamos a seguir bajando sin ningún problema, cogiendo velocidad, y cuando lleguemos a hacer el bottom vamos a poder pisar perfectamente en esa V y sentir cómo no es difícil girar una tabla tan ancha para poder atacar el labio de la ola. Así que ya lo sabes, la Firewire Twice Baked de Danman, perfecta para surfistas desde principiante hasta avanzado, la vas a disfrutar un montón, y perfecta también para olas pequeñas y medianas.